Tengo 20 años y quiero contarles sobre algo que me sucedió en septiembre de 2018, un año que ha sido difícil para mí, especialmente alrededor de esa época. A menudo, me gustaba dar paseos espontáneos en medio de la noche, pero generalmente me quedaba cerca de casa. Sin embargo, una noche decidí aventurarme un poco más lejos, sintiendo que necesitaba un viaje extra largo. Normalmente salía furtivamente después de que mi familia se iba a dormir, así que nadie sabía realmente dónde estaba. Conduje hacia mi destino, que resultó ser una carretera desolada de unos 30 kilómetros. Pensé que sería un paseo tranquilo. Algunos amigos de la escuela me habían contado sobre esta carretera, y algunos incluso decían que estaba embrujada, pero yo nunca creí en esas cosas. Mientras conducía, comenzó a lloviznar un poco, pero no era gran cosa ya que solo iba a unos 30 kilómetros por hora. La carretera, sin embargo, estaba completamente oscura, y solo podía guiarme por mis luces delanteras. De repente, todo sucedió de golpe. Vi algo en medio de la carretera, una criatura alta y extraña. Como un tonto, pisé fuerte el freno, pero debido a la lluvia reciente, comencé a patinar y deslizarme. Lo siguiente que supe es que aterricé en una zanja llena de barro, a unos 10 pies fuera de la carretera. Afortunadamente, estaba bien, aunque el auto quedó hecho un desastre, pero aún funcionaba correctamente. No podía salir de la zanja, y para empeorar las cosas, mi teléfono no tenía señal. Era un antiguo camino trasero, después de todo. Además, no había cargado mi teléfono ese día, así que la batería estaba casi agotada. No pensé que la situación pudiera empeorar, pero entonces envié un rápido mensaje a mi hermana, rezando para que se enviara, pero no sucedió, y la pantalla se apagó. Estaba completamente varado a unos 15 kilómetros de casa y 15 kilómetros del próximo pueblo. Si seguía adelante, recordaba la criatura que me hizo chocar. No tenía idea de qué podría haber sido. Todo sucedió tan rápido, pero no olvidé esos ojos reflejando un rojo infernal en mis luces. Estaba nervioso por intentar salir del vehículo, temiendo que la criatura aún estuviera cerca y que fuera muy real. Saqué mi linterna del asiento trasero junto con mi mochila y un machete, decidido a no quedarme allí toda la noche. Salí del auto por el techo solar, ya que las puertas estaban bloqueadas, y eché un vistazo a mi alrededor. Estaba solo y todo estaba completamente en silencio. Comencé a caminar en la dirección de donde venía, sabiendo que había un pueblo decente al otro lado que probablemente tenía un taller de remolque. En ese momento, eran alrededor de la 1 a.m., muchas horas antes de que mi familia se despertara. Mientras caminaba, empecé a escuchar pasos detrás de mí, como si algo estuviera imitando mis movimientos, tratando de dar pasos cuando yo lo hacía. Cuando me volteaba, no veía nada, pero estaba muy oscuro, tal vez no podía verlo. Caminé unos 3 kilómetros y fue cuando el cansancio del día se hizo presente. Estaba agotado y necesitaba dormir. De repente, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Me giré para ver los ojos rojos de antes, ahora brillando débilmente gracias a mi linterna. Me estaban mirando fijamente, hasta lo más profundo de mi alma. Temblando, dirigí mi linterna hacia esos ojos, pero no esperaba ver un rostro de ciervo, sostenido por un cuerpo con vapor saliendo como si estuviera hirviendo. No pude evitar sorprenderme, y lentamente se acercó a mí. Fue entonces cuando entró en modo de lucha o huida, y por supuesto, mi cuerpo eligió huir. Me volví y corrí más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Seguía mirando por encima del hombro mientras esos ojos rojos se volvían más pequeños a medida que me alejaba. No me persiguió, parecía elegir solo observarme, correr como un cobarde. Juro que corrí los siguientes 3 kilómetros enteros antes de casi colapsar. Me detuve, tomé una profunda bocanada de aire, con los pulmones ardiendo, y me senté contra la barrera de seguridad, agotado mientras luchaba por respirar. Entonces, de repente, empecé a llorar. Nunca lloro, pero la situación me rompió.
Estuve allí durante unos 20 minutos, tratando de recuperarme, sabiendo muy bien que todavía me faltaban unos 8 kilómetros. Y entonces ocurrió el milagro. Vi luces. Nunca en mi vida había estado tan contento de ver a otra persona. A medida que se acercaban, pude decir que era una Dodge Ram roja y era mi papá. Estaba confundido, pero no me importaba, estaba agradecido. Resulta que mi hermana todavía estaba despierta y recibió mi mensaje a las 2:21 am. El mismo mensaje que pensé que no se había enviado. Llamaron a una grúa para remolcar mi auto. Al llegar, el conductor de la grúa notó algo. 3 profundas marcas que atravesaban mi parachoques y parte del capó. Eran bastante profundas y 2 eran paralelas, demasiado simétricas para haber sido causadas por un árbol. La parte más espeluznante fue cuando el conductor de la grúa me miró y dijo: «Bueno, la gente no conduce esta carretera muy seguido de noche. Tuviste suerte». Todavía no sé qué era esa criatura o cosa. Nunca había visto algo así antes y no quiero volver a verlo. Sin embargo, quedan preguntas. ¿Por qué simplemente me observó? ¿Por qué me perdonó o jugó conmigo? Quizás porque me tenía en su elemento. Y si podía hacer eso con mi parachoques, imagina lo que podría haber hecho conmigo. Hace aproximadamente un año, cuando aún tenía mi permiso de aprendizaje, tenía 16 años. Le pedí a mi papá que fuera conmigo a la ciudad, ya que quería comprar algo de Taco Bell después de que mis planes se cancelaran en el último minuto. En el camino de regreso, era de noche, y las luces en el automóvil que teníamos en ese momento eran terribles, casi inútiles incluso cuando las luces altas estaban encendidas. Debido a esto, era casi imposible ver algo, a menos que estuviera a unos metros del automóvil. Las carreteras en mi casa están bastante alejadas de la ciudad, y las casas son escasas. Estaba a solo aproximadamente 1 milla de mi propia casa cuando, de repente, a la vista, una pequeña criatura cruzó torpemente la carretera. Sabía que no lo había imaginado, especialmente cuando escuché a mi padre gritar: «¿Qué demonios es eso?». La criatura tenía la forma de un cerdo pequeño pero sin cola ni orejas, y tenía las patas de un cervatillo. No tenía pelaje, y su rostro se asemejaba al cráneo de un caballo. Me sacudió verlo, pero intenté olvidarlo. Unas semanas después, estaba afuera sentada en nuestro porche. De nuevo era de noche, con solo la luz encima de mi puerta principal y las luces de patio de mis vecinos sobre su cobertizo. Estaba hablando por teléfono con mi ahora exnovio, hablando de algo que no puedo recordar. Miré hacia el cobertizo del vecino por un momento antes de procesar lo que acababa de ver. En el momento en que me di cuenta de que había visto algo, le dije a mi ex que callara. Volví rápidamente la cabeza hacia el cobertizo y vi la misma criatura pequeña nuevamente. Se movía lentamente, aunque más rápidamente que la primera vez que la vi, caminando hacia la parte trasera del cobertizo. Ya no tenía el mismo tono rosado. Ahora era de un blanco puro, y sus patas delanteras parecían los brazos de un niño desnutrido. ¿Qué tipo de criatura tiene brazos parecidos a los de un niño? Ahora, ya sentía ansiedad, así que ver algo tan extraño y perturbador no sabía si me haría daño o no. Definitivamente me asustó. Me puse de pie temblorosa, contándole a mi ex lo que estaba viendo. Apenas podía mantener firme el teléfono mientras miraba hacia el cobertizo. La criatura había dado la vuelta al otro lado del cobertizo y ahora estaba mirando hacia la casa del vecino. A veces me pongo tan ansiosa que estallo en risas incontrolables, y eso fue lo que hice en ese momento. Afortunadamente la criatura no pareció notarlo, así que corrí de vuelta a casa. No se me ocurrió buscar qué podría haber sido la criatura hasta después de que mi ex y yo ya no estábamos juntos, así que debieron pasar unos 10 meses. Terminé buscando algo así como criatura criptida blanca pequeña, y el primer resultado que llamó mi atención fue algo llamado el demonio de Dover.
que se avista principalmente en Dover, Massachusetts. Investigué más cuando descubrí otra criatura interesante llamada Managishi, que es más conocida en la tradición de los nativos Cree. No sé mucho acerca de las tribus nativas americanas, así que decidí buscar dónde podrían estar. Consulté la página de Wikipedia de los Cree y vi Canadá, pero ninguna de estas criaturas se parece a lo que vi y nunca han sido avistadas en mi área. No he investigado mucho desde entonces. Han pasado unos 5 meses. Pero si alguien tiene alguna sugerencia sobre qué críptido podría ser en el medio de Georgia, me encantaría saberlo. El mundo paranormal siempre me ha intrigado a medida que he crecido. La idea de seres anómalos y aterradores que viven secretamente en nuestro mundo es tan enigmática que me encanta. Sin embargo, como cualquiera, nunca pensé que sería víctima de uno de estos eventos sobrenaturales. Mi nombre es Tomás y tengo 17 años. Todo comenzó, según escribo esto, hace casi 8 meses, en abril. Estaba saliendo tarde a conducir con 2 de mis amigos, Miguel y Darío. Acabábamos de ver una nueva película de terror en el cine, y para cuando terminó, ya era pasada la medianoche. Estábamos conduciendo sin rumbo después de hacer una parada rápida en Tim Hortons para un refrigerio. Se nos ocurrió la idea de husmear y explorar algunos edificios abandonados en la zona. Los 3 teníamos cierta afinidad por ese tipo de cosas. Era una cálida noche de primavera, y la luna brillaba intensamente, creando la atmósfera perfecta para la ocasión. Durante horas, fuimos a algunos lugares que conocíamos y nos divertimos bromeando y tomando fotos. Cerca de las 3 a.m., decidimos detenernos en un último lugar, una mansión abandonada situada en un parque gigante rodeado de árboles. Aunque estaba abandonada, la ciudad la mantenía limpia y en buenas condiciones. Estaba técnicamente en un parque público y querían que se viera bien. Por lo tanto, la antigua mansión tenía muebles ordenados, lámparas y estaba completamente cerrada y vallada. Nada de eso iba a detenernos para intentar entrar. Un pequeño dato. En línea circulaban rumores sobre el lugar siendo embrujado. Supuestamente, alguien se quitó la vida en el edificio hace siglos y se avistaron extrañas apariciones en su interior. No es que creyéramos necesariamente en esto cuando salimos, pero era un incentivo adicional para explorar el lugar. Tan pronto como llegamos, ya sentía una mala sensación en mi interior. Era como si alguien o algo estuviera mirándome fijamente, penetrando en mi alma. Pensé que solo me pasaba a mí, hasta que Darío y Miguel admitieron que también sentían lo mismo. Aún así, continuamos. Desafortunadamente, a medida que girábamos cada esquina buscando una entrada, la sensación empeoraba. Llegó a un punto en el que realmente quería irme, pero antes de que pudiera decir algo, lo vi de casualidad. Miré hacia arriba a una de las ventanas del segundo piso y allí estaba, mirándonos fijamente. Estaba rodeado por un resplandor tenue pero ominoso que provenía de la habitación. Este ser delgado, pálido e inhumano, se mantenía allí, con su rostro aparentemente en blanco mirándonos. No estoy seguro de si era la oscuridad o el cristal algo sucio, pero parecía que ni siquiera tenía un rostro. No puedo empezar a describir lo inquietante que fue verlo. Mi corazón estaba en mi garganta y sentía ganas de vomitar. Esta cosa sabía que estábamos allí y nos observaba mientras explorábamos el antiguo edificio. No puedo imaginar qué habría pasado si hubiéramos encontrado una manera de entrar. No pasó mucho tiempo antes de que Miguel y Darío notaran que lo estaba mirando, y ellos también miraron hacia arriba. No creo que olvide nunca las miradas horrorizadas en sus rostros. Sin decir una palabra debido al shock y al terror, los 3 corrimos a través del campo de césped, zigzagueando entre los árboles. Mientras me apresuraba a sacar mis llaves y abrir la puerta del coche, salimos de allí en un instante. No hace falta decir que no pegué ojo esa noche, a pesar de que vivo al otro lado de la ciudad del parque, donde se encuentra esa mansión abandonada. Durante las próximas semanas,
No nos ocurrió nada más paranormal, por desgracia. Nuestra historia no terminó ahí. 6 meses después, en octubre, solo una semana antes de la noche de Halloween, éramos solo Darío y yo conduciendo por la ciudad de nuevo, pasada la medianoche. Fue entonces cuando tuvimos la brillante idea de volver a la vieja mansión. Reflexionando, nos preguntábamos si lo que vimos esa noche de abril era real o no. Había pasado tanto tiempo que casi era un borrón, y francamente, lo que vimos sonaba bastante absurdo. A pesar de eso, no esperábamos ver nada al regresar, y estábamos tan equivocados al pensar eso. Cuando me estacioné al lado de la carretera y apagué el motor, la adrenalina ya estaba subiendo, y de inmediato sentí la misma sensación que experimenté meses atrás, cuando la visitamos por primera vez. Le lancé una mirada rápida a Darío. En ese momento supe que él también estaba sintiendo lo mismo. Pero siendo los tontos que éramos, ignoramos las señales de advertencia y nos dirigimos hacia la vieja mansión abandonada. Cuando el imponente edificio entró en vista, algo no estaba bien de inmediato. Todas las luces dentro estaban encendidas. Qué extraño, pensé mientras miraba a Darío, quien tenía una expresión igualmente perpleja en su rostro. Eran casi la 1 a.m. Nadie debería estar allí en ese momento. Nos acercamos sigilosamente al edificio, dejando que nuestra curiosidad se apoderara de nosotros. Estábamos a unos 20 metros de la mansión, cuando las cosas se volvieron locas. Una por una, de izquierda a derecha, las luces en el segundo piso empezaron a apagarse lentamente. Darío y yo observamos en estado de shock mientras llegaba a la última habitación en la extrema izquierda, la misma habitación donde vimos a esa criatura 6 meses antes. En lugar de simplemente apagar la luz, comenzó a parpadear rápidamente durante unos 5 segundos, antes de apagarse finalmente casi instantáneamente. En ese momento, ese mismo resplandor tenue y ominoso comenzó a aparecer en la habitación. No podía creer lo que veía. Quería despertar de esta pesadilla, pero no era una pesadilla. Era real, y lo peor estaba por venir. Darío y yo intercambiamos miradas horrorizadas antes de volver nuestras miradas hacia la mansión, y allí estaba, en el primer piso del edificio, mirándonos fijamente. Esa criatura alta, delgada, se erguía intimidante frente a la ventana. Era como si nos estuviera advirtiendo que nos alejáramos. Mi corazón se hundió en mi estómago, y luego Darío gritó, haciendo que la figura se alejara de la ventana y desapareciera de nuestra vista. Eso fue suficiente para ambos. Fue lo suficientemente aterrador ver a este monstruo, pero saber que estaba allí y no poder verlo fue algo completamente distinto, algo en lo que no quería meterme. Corrimos tan rápido como pudimos, alejándonos sin mirar atrás. A lo largo de la noche, cosas extrañas continuaron sucediendo, y en un momento, estaba en Snapchat tratando de grabar un video, cuando toda la pantalla comenzó a parpadear en rojo intenso, lo que llevó a que mi teléfono se apagara por completo, algo que nunca antes había hecho. Pero por alguna razón extraña, justo después de nuestra experiencia escalofriante, estos fallos comenzaron a suceder. Desde esa noche, he tenido problemas para dormir. Constantemente tengo esa sensación de hundimiento, como si me estuvieran observando. Además, he tenido parálisis del sueño 2 veces después de visitar la mansión, y ambas veces veo a esa criatura alta, delgada y oscura de pie en la esquina de mi habitación. Nunca antes había tenido parálisis del sueño. Darío tampoco ha sido el mismo. Ha compartido experiencias similares durante la noche. No puedo dejar de pensar y sentir que todo esto podría haberse evitado si nunca hubiéramos decidido regresar. Me llamo Daniel, tengo 17 años, y siempre he sentido fascinación por el mar y los misterios que guarda. Mi padre y yo solíamos salir en nuestro yate 1 o 2 veces por semana
para observar ballenas o delfines a lo largo de la costa. Hace 2 años, tuve una experiencia que desafía lo que se cree sobre la extinción del megalodón. Un día, después de estar en el yate durante unos 20 minutos, encontramos un grupo de cachalotes. Como ya había buceado con ellos varias veces, me puse mi equipo de buceo y salté al agua. La visibilidad era excelente, y desde el barco podía ver al menos 13 cachalotes. Comencé a nadar hacia ellos, pero al mirar hacia abajo, noté que el agua, a pesar de estar clara, se volvía oscura y turbia. Aunque el agua estaba clara, al mirar hacia abajo, noté que se volvía oscura y turbia. Me sentí un poco nervioso al contemplar ese abismo oscuro. Justo cuando estaba a punto de seguir nadando, vi movimiento en esa oscuridad. No lo vi claramente, pero pensé que debía ser otro cachalote. Sin embargo, incluso esa idea me preocupó un poco. Continué buscando lo que podría ser, pero no vi nada más. No estaba seguro de si volver con mi padre o seguir hacia los cachalotes. Finalmente, decidí regresar a la seguridad de mi padre. Sin embargo, en el rabillo del ojo, vi algo nadando directamente debajo de mí. Cuando lo vi, mis ojos se abrieron de par en par. Eso no era un cachalote. Era demasiado grande incluso para un cachalote, que alcanza unos 12 metros. Lo que veía fácilmente medía unos 22 metros de longitud. Estaba justo debajo de mí, con rasgos que recordaban a un tiburón, y se dirigía hacia el grupo de cachalotes. Quería nadar de vuelta con mi padre, pero ¿y si detectaba mis vibraciones mientras nadaba? Observé cómo el tiburón se sumergía de nuevo en el abismo. Vi la oportunidad de regresar con mi padre, así que aproveché la ocasión y nadé como loco. En cuestión de segundos, estaba jadeando y subiéndome a toda prisa al bote. Me quité la máscara, jadeando como un perro. Mi padre se acercó, preguntándome qué pasaba, y pudo ver por mi expresión que estaba horrorizado. Le conté lo que presencié, y me miró confundido. De repente, el agua detrás de nosotros explotó. Me volteé en un instante y vi al tiburón que había visto antes con una enorme ballena en sus enormes mandíbulas. Mi padre corrió de inmediato hacia el motor y lo encendió. El motor rugió, y nos alejamos a toda velocidad de allí. Después de unos días, regresamos al mismo lugar donde vimos ese ataque de tiburón. Todo lo que quedaba de la ballena era su cola. La experiencia ocurrió hace 2 años, y el único tipo de tiburón que podría haber sido es el megalodón. Intenté contarle a la gente sobre mi experiencia, pero nadie me cree. He escuchado informes sobre el megalodón antes, pero suelen resultar falsos o increíbles. Solo quiero que tengas en cuenta esta historia si planeas ir a nadar. Nunca sabes qué podría estar nadando justo debajo de ti.